Hola, nosotros somos Andrea Vargas, Ulises Sánchez y Sofía Vergara y vamos a hablar sobre los primeros atomistas. Intentamos ligar el tema con lo que hemos visto en clase, que es sobre la libertad, y pues aquí está nuestra presentación. Primero vamos a dar el contexto histórico del atomismo. Es importante recordar que los primeros atomistas pertenecieron al grupo de los presocráticos y de hecho fue la última doctrina que aportó algo a este grupo. Y sus fundadores fueron Leucipo y Demócrito. Bueno, de Leucipo se sabe muy poco, de hecho hay quienes piensan que en realidad nunca existió y se le considera el fundador de la doctrina y se le atribuyen dos textos que son La gran ordenación del cosmos y Sobre la inteligencia. Y de Sobre la inteligencia es de donde se conserva el único fragmento. En cuanto a Demócrito, pues fue alguien que viajó mucho, viajó a Egipto, a Persia, a Babilonia y tal vez hasta a India, pero la teoría atomista se cree que estuvo influenciada por las filosofías que se trabajaban en Grecia. La antigüedad lo citaba como la contrafigura de Heráclito porque se creía que él era muy alegre y al contrario de la llorona de Heráclito, o así lo decían. Y se conservan apenas 300 fragmentos breves de sus obras, que son muchos 300 fragmentos, pero considerando que él habló de ética, ciencia, física, matemáticas y muchos temas más, en realidad es muy poquito. Y bueno, sobre los que más se conservan son sobre ética. La teoría de Demócrito y Leucipo tuvieron como fase fundamental el de orden lógico y metafísico, y su punto de partida fueron los principios parmenídeos. Leucipo elaboró una teoría que pretendía respetar las características generales del ser postulados por la escuela eleática, que no cree en la generación ni corrupción del ser, ni en el paso de lo múltiple a lo simple, ni viceversa. En cuanto al movimiento, la teoría atomista no indagó tanto en esto porque se daba por sentado, se tomaba como algo que todos sabían y era una tradición. Pero la teoría atomista del movimiento admite las nociones del vacío y del ser. El vacío es el no ser relativo, mientras que el ser es pues cualquier cosa que tenga corporeidad y por lo tanto todo lo que es tiene cuerpo. Esto permite que la teoría del ser eleática no se contraponga con la noción atomista de movimiento y el ser se identifica con la corporeidad, siendo así lo que es corpóreo y el vacío incorpóreo. Y bueno, esta imagen que podemos ver son como canicas chocando una contra la otra porque se cree que el movimiento atómico se da gracias al choque. La noción de materia para los atomistas se concibe a la materia como uniforme, homogénea, múltiple, indivisible e infinita en su número. Aquí pues pusimos esta imagen del modelo atómico de Thomson, pues porque creo que encierra la uniformidad, la homogeneidad y la multiplicidad del átomo en sí mismo, ¿no? Más que nada como un recurso para ilustrar esta noción de átomo y de materia. Bueno, el átomo se concibió de tal forma que no se contrapusiera también a la teoría parmenida del ser, por lo que cada átomo que se reproduce o que se concibe como uno, como ingénito, como imperecedero, incapaz de aumentar o disminuir, homogéneo, finito, continuo e indivisible, y pleno. Bueno, también otra de las características del átomo es que son infinitos en su número, forma y tamaño, imperceptibles en sí mismos, y se distinguen entre ellos por su forma, orientación y disposición. Los átomos son imperceptibles por sí mismos, pero son perceptibles, esto vamos a ver un poco más adelante, cuando se da la agrupación de átomos semejantes. Entonces, así es cuando se van formando los cuerpos compuestos. En ese momento ya el cuerpo compuesto por muchos átomos simples ya es algo perceptible. Bueno, aquí hay aquí abajo tenemos una de los fragmentos que pudimos extraer del texto de Alberto Bernabé, los fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito.
Eh, y bueno, es uno de los fragmentos de Demócrito o de los atomistas que está asociado a la composición o a la caracterización del átomo. Bueno, el peso del átomo. Aquí el texto de Bernabé hace mención de dos posturas, la de Aesio, que dice que el átomo carece de peso totalmente, y la de Aristóteles, que dice que mientras más agrupados estén los átomos, entonces mayor será su peso, o mayor será el peso del cuerpo compuesto. Eh, Algo que distingue a la teoría atomista de Demócrito y Leucipo y de la de Epicúreo es que para Epicuro los átomos caen en el vacío, mientras que para los atomistas presocráticos los átomos flotan sin caer en ningún lugar y solo entran en contacto, solo cuando entran en contacto con un remolino es cuando tienden hacia el centro. De otra manera no hay forma de que tengan esa tendencia hacia el centro o hacia abajo o arriba. Y bueno, la que sigue. Otra noción muy importante para el atomismo presocrático es la de vacío. Eh, el vacío es lo que permite que exista el movimiento de los átomos y separa a los átomos mismos. Como se mencionaba antes, el vacío se concibe como un no ser relativo y no un no ser absoluto. Eh, el vacío también, al ser los átomos infinitos y sus formas de composición infinitas, pues también tiene que ser infinito. Y bueno, aquí bueno, en el anterior pues también teníamos un fragmento de lo que es el vacío. Ahí está, ya. Eh, Luego, las diferencias cualitativas entre los seres. Eh, Aquí vemos que en la teoría atomista de Leucipo y Demócrito, las diferencias cualitativas se dan por la diversidad de proporciones de átomos y de vacío de cada cuerpo, así como por las diferencias de los átomos que componen a los cuerpos. De este modo, las diferencias cualitativas entre los seres quedan reducidas a ser diferencias cuantitativas y locales. Esto quiere decir que las cualidades de un cuerpo, como podemos ver aquí con la imagen de los estados de la materia, dependen de cómo se componga el cuerpo mismo, de la forma del átomo, de la posición del átomo y de las características generales del átomo. Esto, esto mismo lleva a que, por ejemplo, algo que se menciona también es que un poco más adelante, es que los átomos esféricos son los átomos que permiten el movimiento del fuego y que componen el fuego. Eh, y bueno, también veremos después que estos son los átomos que componen el alma, pero esto nada más para ilustrar cómo se dan las diferencias cualitativas. Ya, siguiente. Bueno, la formación de los cuerpos. Los conocidos como cuerpos compuestos se forman mediante la agrupación de átomos que son compatibles entre sí. Eh, La unión o enlace atómico se da por contigüidad y no por mezcla, lo que quiere decir que el choque de una agrupación de átomos puede romper los enlaces de otra agrupación atómica. Es importante recordar que el enlace atómico es de contigüidad y no de mezcla porque esto es lo que da paso al cambio de cualidades de los cuerpos. Siendo así que, como se puede ver aquí en la ilustración del boliche, eh, con la que se intenta representar a un cuerpo compuesto. eh, Esta podría verse como la dinámica que se da entre un cuerpo o en una agrupación de átomos que se ve impactada por otra agrupación de átomos. Y dicho impacto, pues al final, al haber contacto entre los átomos, pues rompe los enlaces atómicos del otro cuerpo. El alma. Bueno, como decía, el alma se conforma por los mismos átomos que conforman el fuego, que son átomos esféricos. Eh, y bueno, algo característico del alma es que los átomos del alma no permanecen en el interior del individuo, sino que con la respiración son expulsados y reincorporados en el cuerpo.
llevando así a que, los átomos que componen el alma sean sustituidos con cada respiración. Respecto a la formación del mundo, gracias a la infinidad de átomos que hay, en tanto forma y cantidad, hace que las posibles combinaciones entre ellos sean infinitas. Y bueno, todo lo de las combinaciones infinitas hace que el proceso de la configuración del mundo sea continuo y que siga en movimiento. Ahora, con el ordenamiento del mundo, pues tanto Demócrito como Leucipo lo conciben de una forma determinista, por lo tanto llega a ser mecánico e incluso así no es dado por una mente. Y si bien los átomos son infinitos, no son iguales, sino similares. Entonces hay un principio de atracción hacia lo semejante, por medio de lo cual se forman los cuerpos. La siguiente. Ok. Con esta cita del Metrodoro de Quíos, dice, es tan extraño que en una gran llanura crezca una sola espiga, como en un vacío infinito un solo mundo. Esto, hablándolo con el equipo, creemos que se puede relacionar en el texto de Bernabé con la cosmovisión de las nociones modernas. Y ya, la siguiente. Ok, ahora pasaremos con Epicuro. Epicuro siguió la doctrina atomista, pero con algunas variantes respecto a Demócrito. Con Demócrito, como ya mencioné, parecía haber un determinismo, puesto que había una negación de la causalidad. Y lo que hace Demócrito es que lo atribuye a una necesidad. La siguiente. Okay. Va a haber una crítica aristotélica y hacia la noción de Demócrito, puesto que Aristóteles menciona que no puede ser que hayan átomos que sean divisibles, puesto que esto traería consigo una división hasta el infinito. Y además, por lo que anteriormente mencionó Uli, si fueran divisibles hasta el infinito, eso trae consigo que sean muchas partes, por lo que serían muy pesados y además muy grandes. Entonces, lo que hace Epicuro para salvarse de esta crítica es que hace que los átomos sean indivisibles físicamente y pueden ser divisibles, pero únicamente en las matemáticas. Entonces, menciona también con esto, para no entrar dentro de un determinismo, que hay un azar y que en el movimiento de los átomos es por eso mismo, por un azar y no tanto como una mecánica. Ya, la siguiente. Ok, dentro de el pensamiento de Epicurio podemos encontrar que los átomos siguen siendo infinitos en el número, que el espacio es ilimitado, cuentan con un enlace atómico y el enlace atómico hace referencia igual a lo anterior que mencioné, que los átomos se juntan en cuanto a semejantes. Y lo que hace el enlace atómico es que crea como una membrana entre ellos para poder solidificar los cuerpos. Y trae consigo también una infinita posibilidad de los mundos, puesto que siempre pueden estar en movimiento. Okay. Los movimientos que hacen los átomos son 4. El primero es que pueden chocar y rebotar entre sí. El segundo es que se unen para formar un objeto más grande y vibran para mantener la forma de ese objeto. Y el tercero es cuando, aunque no estén si no están en contacto con otros átomos, se mueven a una misma velocidad naturalmente, pero además de eso,
van hacia abajo, o sea, tienen un movimiento hacia abajo. Y la 4 es la desviación de los átomos. En la desviación de los átomos se dice que gracias a esta es que se pudo crear el universo y que también le llaman viraje. Esto es puesto que varios átomos se desviaban y chocaban entre sí y esto hacía que se unieran. Y ya, la siguiente. Ok, con la ética, que pues ya es la parte final, es que pues al no darse un determinismo, abre la opción de que se pueda dar la libertad. Entonces, dentro del pensamiento epicúreo, el hombre libre es aquel que se aleja de las, que se aleja del dolor y de la envidia. Es aquel que prefiere vivir placenteramente y lo hace por medio de las virtudes.